Conversamos esta mañana aquí en el estudio con el diputado Johannes Kaiser del Partido Nacional Libertario. Johannes Kaiser, diputado, gracias por acompañarnos. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias por la invitación, siempre un placer acompañarlo. Muy buen día. Acérquese un poquito más el micrófono. ¿Un poco más? Sí, esto es más Eso, ahí, para que quede más cómodo. Johannes Kaiser dijo hace unos días que si Chile Vamos aprobaba esta nefasta reforma de pensiones, usted no iba a hacer primarias con el IMATEI y jamás la apoyaría. Más allá de los apoyos y el tema de la primaria, lo nefasto de la reforma de pensiones, ¿a propósito de qué viene? A ver, en primer lugar... Considerando que ayer se aprobó en el Senado y llega mañana a la Cámara, ¿verdad? En primer Se tiene lugar, que votarla. hay un tema de principios, ¿ya? Porque hacer malas políticas públicas no es nada nuevo. El Transantiago es un ejemplo de eso. Tenemos las reformas educacionales, la tributaria, fueron un desastre, todas apoyadas por Chile Vamos en su momento. Pero usted no se mete con el derecho de propiedad de los cotizantes sobre sus cotizaciones. El propio Código del Trabajo establece que las cotizaciones son parte de la remuneración del trabajador. ¿Ya? Y cuando usted empieza a obligar a los trabajadores a entregarle crédito al Estado, que por lo visto no puede conseguir crédito en ninguna otra parte, porque ya ha perdido toda su credibilidad crediticia, hace eso y por otro lado incluye elementos de reparto, lo que usted está haciendo es violentar el derecho de propiedad de los trabajadores sobre sus fondos. Y usted lo puede hacer con las mejores intenciones del mundo, porque usted sabe que el camino al infierno está pavimentado, buenas intenciones. Pero al final es eso, usted está violentando el derecho de propiedad y que lo haga Chile Vamos significa para mí un punto de no retorno. Ahora, Chile Vamos le podría contestar, diputado Kaiser, que, aparte que seguramente van a discutir con usted, como lo ha hecho el gobierno, mostrando argumentos también de que aquí no hay reparto, que sí se logró privilegiar o defender otros principios que habían sido puestos en duda en el último tiempo, como la libertad de elegir, como el hecho de que la capitalización, el pilar del sistema se mantenga en lo contributivo, es decir, en las cuentas individuales, etcétera. Mire, eso les sirve a ellos. Pero al final el derecho de propiedad, cuando usted lo violenta una vez, permanece violentado. Después el ataque a ese derecho de propiedad... Pero ¿dónde está el violentar el derecho de propiedad cuando al final del día ese préstamo... Es que no toda la plata... Se supone que retorna a las cuentas individuales. A ver, en primer lugar, que retorne a las cuentas individuales es algo que vamos a ver en 30 años más, si es que este país no está completamente Bueno, pues estamos arruinado. hablando de pensiones, se legislan, hay que hacerlo pensando en el largo plazo. El punto es que le están dando un vale por a la gente, o sea, a la gente le sacan la plata ahora y le dan un vale por cobrable, garantizado ¿por quién? Por el Estado. No, yo no veo ninguna garantía. Y si los señores senadores y diputados ahora estuviesen dispuestos a hacer ellos avales del Estado, es decir, si el Estado no puede pagar este crédito, entonces que se van a poner ellos o sus descendientes con las lucas. Ok, le podría... ¿Qué hubiera hecho usted para mejorar las pensiones ahora? Porque el punto del 1,5% del préstamo es la fórmula para mejorar las pensiones hoy día. Perfecto. ¿Quiere reducirlas? ¿Quiere aumentar las pensiones ahora? Despida a los 400.000 funcionarios que se han sumado al Estado desde los últimos 10 años y usted va a tener entre 8.000 y 9.000 millones de dólares más disponibles. Con eso usted puede reforzar el pilar solidario. Pero usted tampoco puede, usted no puede llegar y obligar a los trabajadores a financiarse no solamente su pensión, sino que financiar ahora a los pensionados actuales, y eso sobre la base de un crédito que está tomando el Estado, que va a tener que pagar el propio trabajador a través de sus impuestos. Es un abuso. ¿Y qué hace con los 400.000 personas en la calle cesante? Bueno, pero a ver, un momento. Yo no necesito, si el Estado se va a transformar en una bolsa de empleo para impedir que haya cesantes, No eso digo a través de impuestos. No, es que a mí no me sirven empleados públicos que estén, entonces, que sean solamente carga fiscal. Si hay un empleado público, tiene que hacer un aporte. De otra manera, el sistema no se sostiene. Ahora, echa a andar la economía. Esa gente tendrá que trabajar en el sector privado y hacer un aporte al país como todo el resto. Pero no veo una sola mejora en los servicios o en la gestión del Estado con esos 400.000 empleados públicos más que han ido contratando. Por otro lado, de esos 400.000 le hago la pregunta, ¿cuántos son para seguridad? ¿Cuántos funcionarios nuevos de investigaciones, carabineros, etcétera, gendarmes han contratado esos 400.000? Le voy a decir, 0. Su temor, diputado, es que en este caso, en el de este préstamo, en algún momento de los siguientes 30 años, se aplica una modificación también eventualmente legislativa que eventualmente dilate o elimine la obligatoriedad del Estado de tener que devolver la plata que los cotizantes le prestaron. ¿Ese es su temor? En primer lugar, yo creo que el crédito que supuestamente es transitorio va a ser igual de transitorio que el IVA
va a ser igual de transitorio que las contribuciones o que el impuesto a los combustibles. Es decir, cuando el Estado ya le mete la plata en la mano a esto, todo lo que es transitorio y beneficia al Estado se convierte en permanente. ¿Ya? Ese es un tema. El segundo tema que yo veo es que nosotros tenemos un déficit fiscal galopante. Nosotros hemos llegado a 42 puntos de deuda del PIB, sin contar la deuda de las empresas como Codelco, que hoy día están endeudadas entre 17 y 20 mil millones de dólares, que es el equivalente a casi 20% del presupuesto nacional. Entonces, si nosotros seguimos a este paso, ¿cuándo entramos en el espacio o en el punto donde nuestros acreedores internacionales van a decir, ¿saben qué más? El rating de Chile tiene que bajar, el rating de crédito. Uh-huh. Vamos a tener que pagar más intereses incluso aún de lo que estamos pagando ahora, que son miles de millones de dólares. Y cuando nos acerquemos al default, porque de la mano de cada vez más deuda, hay cada vez más carga sobre el fisco, si no hay crecimiento económico, llega un momento en el cual uno se acerca a esos países que están negociando y renegociando todos los días con el Fondo Económico, o sea, con el Banco Mundial y otras organizaciones. Bueno, ¿y cuál va a ser el orden de prelación del crédito de nuestros trabajadores? ¿Quién va a comer primero? ¿El Citibank de Estados Unidos? Ya, entiendo el punto. ¿O nuestros trabajadores? Déjeme volver un paso atrás. Si usted fuese presidente hoy, aplicaría la lógica de eliminar esos 400.000 puestos de trabajo que hoy día están en el sector público, los identificaría y los reduciría. Y reduciría gastos, pero esos 400.000, porque usted plantea estos 400.000. Sí. Pero tendría de golpe, como bien plantea Connie, 400.000 personas que pasarían a engrosar la tasa de desempleo. La tasa de desempleo también es uno de los componentes que miran los organismos internacionales. Un país con una gran cantidad de desempleados de golpe que pueden elevarle a 2 dígitos y de forma bien relevante eso. ¿Cómo lo enfrenta? Porque el crecimiento es una cuestión que se consigue en el largo plazo, no en el corto plazo. No lo veo así. Yo veo, por ejemplo, lo que acaba de hacer Milei en Argentina. Efectivamente, él pasó durante el primer año un periodo de recesión, pero los próximos 2-3 años tienen proyectado un crecimiento del 5,5%. O sea, se están generando empleos en este momento en Argentina de manera masiva. El tema es que usted tiene que permitir que se generen esos empleos. No nos equivoquemos. En este momento tenemos solamente en el tema ambiental, en la burocracia ambiental, tenemos 9.000 millones de dólares de inversiones paralizados. Dominga iban a ser 10.000 empleos directos, ¿no? Tenemos todos estos proyectos que están paralizados o por el tema indígena, por los plebiscitos que tienen que hacerse, las consultas indígenas, por no bienes nacionales, el Consejo Monumento, ¿ya? Y el resto de la burocracia. Si nosotros hemos hecho muy difícil trabajar en Chile, hemos hecho muy difícil a los emprendedores poder sacar adelante proyectos. Y hemos sobrecargado también tributariamente a nuestra nación a tal punto que, bueno, las inversiones que llegan son inversiones especialmente o fundamentalmente al tema extractivista y el resto de la economía. Ahora, este es un problema, esto que describe, que es un problema bien palpable, tiene sin embargo una institucionalidad que no es llegar y eliminar. Me refiero a la que establece esta gran cantidad de permisología que puede dilatar 10, 15, incluso 20 años el poder concretar un determinado proyecto. ¿Cómo lo haría en la práctica entonces? Bueno, en primer lugar, ¿por qué no hacer que los funcionarios del Estado empiecen a trabajar? Si aquí la desidia también en los servicios públicos muchas veces es espantosa. Tenemos muy buenos empleados públicos. Yo le quería pedir una precisión ahí porque está generalizando mucho. Pero le voy a decir, pero lo que pasa es que cuando usted suma 400.000 personas que entraron por razones políticas, 80.000 de las cuales si usted fuera presidente también llevaría personas por razones políticas, ¿o no? Pero le puedo asegurar que no a los cargos técnicos. ¿De acuerdo? Pero cuando usted tiene 80.000, y eso es un dato de la causa, 80.000 personas sin las calificaciones necesarias que instalaron dentro de la administración, durante las últimas administraciones, con sueldos millonarios, y que entonces a través de esos cargos tienen influencia en el funcionamiento de sus servicios. ¿Ya? No se sorprenda si los servicios no funcionan bien. 80.000. Y la verdad es que Chile no se merece tener una administración pública que tiene que estar cargando con gente
que no sabe hacer su trabajo, no puede hacer su trabajo o no quiere hacer su trabajo. Hay otro problema también ahí que no es menor, que es el tema del estatuto administrativo sumado al código laboral hoy en día, porque los funcionarios públicos antes estaban solamente sometidos al estatuto administrativo y por lo tanto no los podía procesar a través de la Contraloría en el caso de que no hicieran su trabajo. Hoy en día no solamente pasan por Contraloría, sino que también pasan a tribunales donde una legislación especialmente garantista hace muchas veces imposible la gestión de personal de los propios del propio Estado. Diputado, ¿Para qué hablar de las empresas? Para avanzar en otros temas, solamente para cerrar lo que al principio planteaba Connie, si es que Chile Vamos a dar los votos y se aprueba en la Cámara de Diputados la reforma del sistema de pensiones, ¿usted retira su oferta entonces de participar de una primaria con Evelyn Matei? Sin duda. No hay primaria. No habría. No tiene ninguna razón de ser. ¿Y eso pasa porque usted no estaría bajo ninguna circunstancia dispuesto a apoyarla a ella si ella gana la primaria? Lo que pasa es que ya el tema ha llegado demasiado lejos. Entregaron 2 veces la Constitución, la reforma tributaria, el Transantiago, la reforma educacional. Ahora nos vienen con este cuento. Y cada vez es esta locura por llegar a acuerdos que, bueno, benefician a algunos, sin duda. ¿Ya? Yo no sé qué actores van a entrar ahora a la administración de fondos ahora que eliminaron el encaje. No eliminaron el encaje, lo redujeron. Claro, lo redujeron hasta el punto que efectivamente el caballero de la esquina con su kiosco puede empezar a administrar fondos. Ahora, hay quienes dentro... No exagere. Ya, pero No es brutal. Es No, brutal. pero en serio. ¿Cómo le van a sacar 1.200 millones de dólares y le van a devolver 1.500? Le están entregando... el encaje. ¿Cómo? Al 15%. Ya, y son 1.200 millones de dólares que pueden retirar ahora las AFP. ¿Por qué? ¿No van a ir en la misma parada con su propia plata, que es lo que funcionaba hasta ahora, con los cotizantes? ¿Por qué? A ver, ¿cuál es la razón técnica? Aumentar la competencia, ese es el argumento técnico que se dio en la discusión de la reforma. Entonces vamos a aumentar la competencia, vamos a dejar entrar a actores de dudosa capacidad de pago. Déjame volver a una cosa política, diputado, porque hay quienes de la UDI ya habían planteado la semana pasada que si José Antonio Kast no participaba de una primaria en la derecha, no tenía ningún sentido hacer una primaria entre Evelyn Matei y usted. Y hay quienes dicen que esto que ha dicho ahora usted respecto de no hacer una primaria en caso de que Chile Vamos a aprobar la reforma de pensiones es una manera de salirse de la primaria, dado que en realidad quienes lo sacaron de la primaria fueron los de la UDI, dado que Kast no quiere participar en ella. No, yo le voy a decir una cosa. No hay que mirar tan debajo del agua tampoco. Se los advertimos, le dijimos a Chile Vamos, hablé con el parlamentario y todo el tema, que era inviable. Yo siempre solicité mínimos políticos comunes para poder hacer una base de trabajo gubernamental común. ¿Ya? Pero esos mínimos políticos comunes incluyen el derecho de propiedad. Naturalmente incluyen el sistema de pensiones. Meterle reparto al sistema de pensiones no es algo en lo que nosotros creemos. Si ellos creen en eso, aunque con vergüenza, porque tratan entonces de hacerle un par de volteretas a las palabras, resignificarlas, le dicen en la izquierda, ¿de acuerdo? Allá ellos. Pero que ellos se sinceren. Ellos se sinceren ante el pueblo de Chile respecto de que están dispuestos, no sé por qué, yo incluso puedo llegar incluso a suponer malas intenciones detrás de esto, a sacrificar principios que son esenciales del sistema de pensiones, que son esenciales del ordenamiento jurídico. ¿Qué malas intenciones, por ejemplo, para entender? Mire, la verdad es que cuando a uno le empiezan a llegar rumores de que todo esto está enmarcado en un acuerdo más amplio, que no solamente incluye las pensiones, sino que incluiría causas judiciales y cosas por el estilo, la verdad es que a uno le hace más sentido. ¿Qué tipo de causas judiciales? Hermosilla, Chadwick. ¿Pero por dónde? ¿Qué? No sé. A mí eso es lo que se rumorea. ¿Pero usted cree en eso de verdad? ¿No le parece un poquito arriesgado decirlo públicamente sin saberlo? Yo le voy a decir una cosa. Que es un hecho de que circule ese rumor, es un hecho. Ya, pero otra cosa es que usted se haga cargo y lo haga público sin conocer el pero yo le voy a decir una cosa. Mire, cuando alguien está dispuesto a hacer lo que están haciendo en este momento y no hay razones técnicas para hacerlo. Que usted no las comparta no significa que ellos no puedan haberse sumado a la convicción. No, que yo no las comparta. Sí, incluso Libertad y Desarrollo, que es de la UDI, les dice que esta cuestión no tiene ni pies ni cabeza. Nos mienten directamente a la cara respecto de que no hay reparto. O sea, si nos han estado mintiendo. ¿Usted cree que puede haber una transacción? Yo creo que en Chile han habido transacciones antes. Yo le recuerdo a usted lo que pasó con Longueira y Lago. Cuando le salvaron el pellejo al gobierno por el tema de los sobresueldos.
Aquí han habido transacciones antes. El acuerdo de modernización del Estado, sin embargo, fue, digamos, de cara a la ciudadanía. Lo que usted está planteando aquí es otra cosa, es eliminar causas o investigaciones judiciales que afectan a determinadas figuras del Estado. Participar de la persecución de las causas o del gobierno. Sí, a ver, ¿alguno de ustedes me puede explicar la tolerancia con que se ha aceptado el tema de la casa de Salvador Allende por parte de Chile Vamos? Yo no me lo explico. ¿Qué tolerancia? La tolerancia a esa situación es una... Pero hay un requerimiento en el TC. Pero que no participa Chile Vamos. ¿Cómo que no? Si Chile Vamos presentó un requerimiento del Tribunal. Hay dos requerimientos del Tribunal. Hay un requerimiento de la UDI, RN no participa. Sí. Hay un requerimiento de parlamentarios. Porque la UDI, dicho por el senador Galilea, prefirió participar de la comisión investigadora y luego evaluar sumarse. ¿Cuál fue la reacción? ¿Cuál fue la reacción de Chile Vamos en un principio? Dijeron que ellos no querían tensionar el ambiente. ¿Por qué no querían tensionar el ambiente? ¿Por este acuerdo? No lo sé. Lo que pasa es que no lo sé. Si usted, pregunte, pues. No, es que el tema... Si usted pregunta, ¿qué le dicen? Es que no me van a responder. Yo creo que todos estos acuerdos que se están tomando y que son poco transparentes, que esto no es cocina, si es cocina, estaba en el subterráneo, ¿ya? Se tomaron de alguna manera en la casa de Salaquet en su momento. Avancemos sobre otros temas porque ayer hizo noticia también el diputado Kaiser, un tema que está también en el eje programático y en los temas que usted ha puesto sobre el tapete, el tema migratorio a partir de la disputa que hubo entre Colombia y Estados Unidos con el rechazo inicial del gobierno de Petro de recibir a los deportados de parte de Estados Unidos. Ayer la ministra del Interior, Carolina Toá, decía acá que los deportados van a ser recibidos siempre y que se entiende que estas cuestiones se hacen con coordinación, de común acuerdo y en el marco de la reciprocidad. Aquí hay varias posibilidades de abordar el tema migratorio y el tema particularmente de los deportados. Pero si usted estuviera hoy día en el gobierno, ¿qué medidas impulsaría en relación con este punto en particular, pensando en la necesidad que tiene Chile también de expulsar o de deportar a migrantes irregulares que están ya hoy día en nuestro territorio? En este punto en particular, yo le voy a decir una cosa, yo me haría muy amigo de los gringos, muy amigo, para que la lógica de que los países tienen que recibir a sus ciudadanos sea una lógica que se establezca a nivel hemisférico, ¿de acuerdo? Para que la reciprocidad sea real. Para que la reciprocidad sea real. ¿Por qué? Porque nosotros efectivamente tenemos que despachar de vuelta a sus países de origen a un número no menor de personas que han entrado ilegalmente a nuestro país y que se encuentran consumiendo recursos de salud, educación, y que se encuentran trabajando de manera informal o que incluso participan de actividades delictuales. ¿Ya? Eso significa que el cambio de eje en materia de lo que es la obligación de los países de recibir a sus propios ciudadanos, cuando estos se encuentran ilegalmente en un tercer país, para Chile es vital. Y yo, personalmente, la habría salido a respaldar a Trump en esta lógica particular, de todas maneras. O sea, le hace un cheque a la reacción de la ministra Toá ayer en este tema. Yo creo que en este tema es correcto. En este tema es correcto, sin duda. Y bueno, y creo que nuestro problema, o el problema de Latinoamérica en este momento, es efectivamente el tener un régimen del cual han huido 7, 8 millones de personas, que es el venezolano. Ahora, como Chile, nosotros hemos sobrecumplido con nuestra misión de recibir personas de origen venezolano. Per cápita nosotros tenemos que tener 25 a 28 veces más venezolanos en Chile que lo que tiene Brasil. ¿Ya? Y Brasil tiene otras espaldas desde el punto de vista del tamaño del país, de la economía, etcétera, que lo que tenemos nosotros. Entonces, evidentemente que si continúa esta fuga masiva de ciudadanos venezolanos hacia nuestro país, este país no... Ahora, tenemos un tema porque Venezuela no aplica la reciprocidad con Chile en este caso, ¿verdad? No recibe los deportados ni los expulsados. ¿Qué haría usted entonces con esas personas? Bueno, yo personalmente tomaría, y lo he propuesto en más de una ocasión, las personas que entran ilegalmente a través de terceros países seguros, porque no nos equivoquemos que entre Venezuela y Chile hay 3 países seguros. Claro, no compartimos fronteras con Venezuela, claro. Ok. Yo los colocaría en campamentos de refugiados hasta el momento que pueda despacharlos de vuelta o abandonen voluntariamente el país hacia un tercer país latinoamericano. Pero no puede existir el premio a permanecer en Chile de manera ilegal.
no es mala onda, si lo quieren decir así. No tengo nada contra los venezolanos, por el amor de Dios. Probablemente no lo estén pasando muy bien. Pero la verdad es que tengo 3 millones de personas en listas de espera. Me faltan 700.000 viviendas en Chile. ¿Ya? Tengo la situación de seguridad completamente desbordada. Tenemos en este momento un problema de desempleo también galopante. Tenemos 30 y tantos % de nuestra fuerza laboral en la informalidad, que también es algo que por el tema de pensiones debimos haber visto, ¿no? Entonces, no es que nosotros podamos darnos el lujo de decir, ¿sabe qué más? De darnos el lujo que se dio el gobierno de Piñera en su momento, ¿ya? De decir, no, si nosotros vamos a recibir gente hasta que el país lo aguante. Bueno, el país no lo aguanta más. No tenemos con qué. Diputado Johannes Kaiser, ¿qué es ser nacional libertario? Para quienes están familiarizando con el nombre de su partido político. A ver, la vertiente nacional es, si usted lo quiere decir, es el nacionalismo político del siglo XVIII, XIX, que es la razón por la cual nosotros nos independizamos. Uh-huh. Nosotros creemos que el soberano en materia política es el pueblo de Chile, de hecho lo dice la Constitución, y se articula y toma la última decisión en materia de Estado, que es la soberanía, a través de elecciones y plebiscitos. Es por eso que nosotros somos tan críticos cuando a través de organizaciones internacionales o a través de lo que es la evolución del derecho internacional, sobre la base de tratados que nosotros sí firmamos, pero la evolución de ese derecho, se produce entonces una modificación de la legislación interna, que no ha pasado por el Congreso, que no ha sido aprobada por el Congreso. Eso nos parece a nosotros que es una pérdida del derecho a voto en la práctica y de la mano de eso la pérdida de soberanía nacional. No lo queremos. Es por eso que nos concentramos parcialmente en ese punto. Creemos en la independencia de Chile y en su régimen democrático. Segundo punto, el libertarismo. El libertarismo es el respeto irrestricto al proyecto de vida de terceros. O sea, yo no me quiero meter en su cama, no me quiero meter en su bolsillo, no me quiero meter en cómo piensa, en su derecho de expresión, no me quiero meter en su iglesia. Creo que el Estado en muchas materias es invasivo. Y es en esas materias donde es invasivo y donde trata de ser prácticamente el señor de sus ciudadanos, debe ser retrotraído a lo que en teoría tiene que ser, que es el servidor de los ciudadanos. Uh-huh. El Estado no puede transformarse en un organismo, por lo demás, que se sirve a sí mismo y cuya única lógica es él mismo. En la medida en que eso sucede, los ciudadanos se transforman en esclavos de su Estado. Y nosotros rechazamos esa aproximación. Si usted tuviese que definir qué diferencia al Partido Nacional Libertario del Partido Social Cristiano o del Partido Republicano, estoy pensando en estas 3 corrientes de partidos más allá de Chile Vamos. ¿Cómo definiría usted esas diferencias? En esencia tiene que ver con lo que es el rol del Estado en la vida social. ¿De acuerdo? Republicanos, que es más conservador, social cristiano, por supuesto, también más conservador, cree que a través de las organizaciones del Estado, por ejemplo el Ministerio de Educación, usted debiese intervenir directamente en lo que es la entrega de valores o la entrega de principios a través de la educación. ¿Ya? Nosotros creemos que esa es tarea de los padres. Nosotros creemos que el Ministerio de Educación es un arma de doble filo, en la medida en que usted va avanzando. O sea, desde el punto de vista utilitario, ¿ya? Sí, se entiende. En principio no nos gusta que el Estado nos diga cómo pensar, ya. Pero desde el punto de vista utilitario es también un arma de doble filo, porque teniendo alternancia en el poder en un sistema democrático, lo que usted puede construir positivo en materia de valórica, etcétera, a través de un Ministerio de Educación, es mucho más fácil de destruir lo valórico también a través de ese mismo Ministerio de Educación. Entonces preferimos que el Ministerio de Educación no tenga un rol en esas materias. Preferimos que sean los padres los que puedan decidir entonces de manera mucho más relevante qué es lo que se enseña en materia valórica en sus propios colegios. También en los colegios públicos, por lo demás. Porque, le voy a decir una cosa, no sé si la clase política es la más indicada o la que tiene más autoridad moral para andar enseñando moral y principios a la gente normal y corriente. ¿Ya? Desde ese punto de vista creo que hay un déficit. Y en ese sentido específico, también en el sentido de la intervención en la economía, ahí tenemos una mayor diferencia con el social cristiano, ¿ya? La idea de que el Estado ayuda o puede ayudar directamente, nosotros en general creemos que genera incentivos perversos que lo que termina haciendo es dañar más de lo que ayuda. Si tienen estas diferencias que son bien marcadas como las describe, me imagino que deben ser bastantes más, ¿no? Yo entiendo que esto es bien somero lo que estamos describiendo ahora, diputado,
¿Por qué le parecía una buena idea participar de una primaria? Porque yo entiendo la lógica de una primaria, quien pierde termina respaldando a quien gana. Sí. Y uno asume que la clásica frase, hay más cosas que nos unen que las que nos separan, pero tiendo a pensar Correcto. que en la definición que usted ha venido marcando, y ya le voy a preguntar, ¿cómo ha conseguido marcarla de forma tan exitosa? ¿Qué cree usted que es lo que lo ha llevado a proyectarse? Pareciera que son más las cosas que los separan que las cosas que los unen. Entonces, ¿por qué para usted le parecía una buena idea en algún momento participar de una primaria con ellos? Es que es un tema, a ver, en primer lugar eso es Chile Vamos, estábamos Sí. hablando de No, social cristiano claro, Chile Vamos, republicano. pero eventualmente que hubiesen querido participar Kaiser, Kast o Rojo Edwards. Porque en principio la base filosófica de todas estas formaciones es más o menos la misma, ¿de acuerdo? Es el respeto a los derechos anteriores al Estado, que llamamos entonces también derechos humanos, ¿de acuerdo? Pero los derechos anteriores al Estado son derechos que no provienen del consenso social o político, ¿ya? Y entre esos respetos, entre esos derechos se encuentra la propiedad, la vida, la libertad de expresión, libertad de culto, etcétera, ¿ya? Hay distintas formas de acercarse a lo que es la protección de esos derechos desde el Estado. Unos son más estatistas, otros son menos estatistas. Pero en ese sentido sí tenemos una base filosófica común, filosófica, religiosa, si lo quieren decir así, ética, ¿ya? Pues no solamente no es un tema religioso, sino que es un tema que se basa en una visión ética del ser humano. Esa base común no la tenemos, por supuesto, con la izquierda, que es materialista, ¿ya? Y que ve que todos los derechos se emanan entonces del consenso social, del contrato social o del Estado en principio. Y esa es una de las razones por las cuales hay un conflicto tan profundo desde tiempos de la Revolución ¿Y con Evelyn Francesa. Matei tiene algo de esa base común? Es que ese es el tema, yo no sé con cuál Evelyn Matei. ¿Cómo con cuál? ¿Con cuál? La que estaba a favor de subir impuestos, la que estaba a favor de bajar impuestos. ¿La pinochetista o la antipinochetista? Con la Evelyn Matei hoy día, ¿usted cree que hay un cambio no creíble en la figura de Evelyn Matei? No sé. ¿O pasa el tiempo? Yo no sé, pues la gente evoluciona. Yo políticamente también he evolucionado, ¿de acuerdo? El punto es si uno evoluciona en el curso de 3 o 4 años al punto de estar a favor de la eliminación del CAE, ahora no sé si está a favor de la eliminación del CAE. El tema es que siendo representantes de una filosofía, o supuestamente representantes de una filosofía y de un proyecto político que tiene una visión de ser humano común, ¿ya? Ir a una primaria no era descabellado. Pero cuando tú empiezas a entregar el derecho de propiedad y cosas por el estilo, la verdad es que nosotros ya vivimos eso. Ya lo vivimos. Y lo vivimos en su momento incluso obligados por los Estados Unidos, que fue cuando Alessandri hizo lo que se llamó la reforma agraria de Macetero. ¿Ya? Sí. Ya, pero que abrió la puerta a todo lo que vino después, que fue la destrucción en la práctica del agro nacional. El agro nacional, bueno, ya estaba bastante liquidado por el control de precios y todo tipo de cuestiones, pero con eso se generó también mucha violencia en los campos, de la mano de este avance, y terminó con la toma de industrias y con la toma de bancos y con el señor Salvador Allende entonces estatizando hasta el gato. Johannes Kaiser, ¿usted tiene alguna evaluación sobre esta idea ya que se ha instalado con fuerza de que al país le está haciendo mal la fragmentación política que estamos viviendo? Yo no sé, a ver, si la fragmentación política es un problema, entonces ¿para qué tenemos democracia? Porque entonces necesitamos un gobierno de partido único, sería entonces la alternativa. Yo no creo en eso. Yo creo que la fragmentación política es el resultado de que los proyectos políticos no han sido capaces de convocar a grandes mayorías. El fracaso de Chile Vamos, de la exconcertación o de la izquierda, de convocar a grandes mayorías detrás de sus banderas o detrás de sus proyectos, no es solamente un fracaso del sistema, es un fracaso de ellos, por no haber podido convocar. ¿Pero no prefiere un sistema político que privilegie las grandes mayorías? ¿Como fue el sistema binominal, por ejemplo? Sí y no. Porque ¿qué es lo que pasaba con el sistema binominal? Efectivamente entregaba más estabilidad, pero al mismo tiempo permitía que se perpetuaran en los cargos de manera permanente personas que en otras circunstancias, con otro sistema, habrían perdido sus cargos, ¿no? Hay un tema, existen ventajas y desventajas en este sistema. No sé si nosotros con un sistema uninominal a la inglesa podríamos estar quizá incluso mejor. Ahora, una desventaja que es bastante evidente es la dificultad de darle gobernabilidad a los países, digamos, ¿verdad? O sea, ¿con qué mayoría podría usted gobernar bajo un sistema con este nivel de fragmentación? Chile no es un país parlamentario.
Lo que pasa es que nuestros presidentes han sido bastante penquitas en su aplicación de los derechos que les entrega la Constitución. Las últimas 3, 4 administraciones... Que le falta gobernar más por decreto, dice usted. No por decreto, pero utilizando las facultades que tiene el presidente de la República. Si el presidente de la República en Chile es un cargo muy poderoso, no nos equivoquemos en esa materia. El presidente de la República puede hacer mucho. Y respecto de ciertas materias, siempre se van a encontrar mayorías. Por ejemplo, dése cuenta de lo siguiente. Dicen que Chile no es un país gobernable porque la fragmentación política, pero si usted ve y mira exactamente el Congreso, usted va a ver que hay 4 bloques. Son 4, no es más. ¿De acuerdo? Hay una fragmentación por los liderazgos políticos, sin duda, pero son 4 bloques. Y esos 4 bloques, usted en general los puede ordenar en tanto ciertas aproximaciones políticas. Por ejemplo, si usted quiere una economía más libre, ¿de acuerdo? Bajar impuestos, etcétera, usted hoy día, por ejemplo, creo que podría lograr incluso votos del PPD. Si quiere un acuerdo de pensiones, puede lograr votos de la UDI. Sí, claro. Por ejemplo. En el tema de pensiones, si quieren estatizar la banca, probablemente también. Ahí está. No, la banca no puede, ahí hay amigote. Ya. Pero sí, mientras sea la plata del pueblo, van a estar dispuestos a entregarla. Eso está claro. Pero el punto en esencia, desde el punto de vista de la teoría política, tú tienes aquí, en seguridad, tienes una supramayoría para hacer lo que quiera el Ejecutivo para ordenar el problema. El tema es que este Ejecutivo no ha querido mucho. Y de hecho acabamos de ver cómo le recortó recursos a Carabineros, investigación y las Fuerzas Armadas en decenas de millones de dólares, en vez de recortar en otra parte. Entonces aquí el problema es el problema del Ejecutivo, por ejemplo, en materia de seguridad. En materia de economía, si este Ejecutivo decidiese, por ejemplo, flexibilizar ciertas cosas, probablemente tendría la mayoría. El propio Marcel dijo que había que bajar el impuesto a la empresa, pero nunca entró un proyecto en ese sentido, ¿no? Sí, Marcel. ¿El proyecto que se está discutiendo ahora incluye la rebaja del impuesto a la empresa? No. A las pymes les prolonga una ventaja tributaria. Ahora, el problema... Y a las grandes empresas es desarmar lo que hizo Arena y llevarlo al 25. No sé si en este proyecto de pensiones. Sí. No en las pensiones, estamos hablando del pacto tributario. Okay. No, estoy hablando del proyecto de pensiones. Mantiene una rebaja tributaria a las pymes, pero bueno, tú para que puedas aprovechar una ventaja tributaria de ese tipo, primero tienes que hacer ganancias. Claro. ¿Ya? Y las pymes con un aumento del 85% de los costos de cotizaciones, hay más de una que no va a poder hacer ganancia y no va a poder aprovechar eso. Respecto a lo que es la reforma tributaria, claro, pero nuevamente le sobrecarga la mano a la clase media, que es cierto, muchas veces no paga impuesto a la renta, pero se tiene que pagar su propio colegio, se tiene que pagar su propia salud, se tiene que pagar prácticamente todo, cosas que en otros países con estructuras tributarias que son más duras respecto de otros tramos de ingresos, no es necesario. ¿Ya? Diputado, antes que se me vaya el tiempo, yo decía hace un rato cuando describía cómo usted ha construido este movimiento, que ha logrado hacerlo de una forma bien exitosa, ha logrado instalarse en las encuestas, aparece bien aspectado, ha logrado superar incluso a figuras como el propio José Antonio Kast. ¿Cómo cree usted que lo consiguió y qué cree que la gente está viendo en usted algo que a lo mejor hace algunos meses no detectaba? ¿Cómo lo consiguió y qué cree que la gente está viendo en usted? A ver, en primer lugar, yo siempre, y repito siempre lo mismo, yo no soy la ola, yo estoy simplemente encima de una ola. Aquí existe una demanda por lo que nosotros estamos proponiendo. Si no existiese, no la podríamos crear. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, existe una demanda por el control del tema migratorio, por el tema seguridad, por el tema económico. ¿Ya? Y la oferta que nosotros estamos haciendo está resonando también por el tema cultural. No nos equivoquemos, porque el avance del gobierno sobre, y no solamente de este gobierno, gobiernos anteriores en materias culturales, en el sentido progresista, ha generado mucho ruido en mucha gente en este país. Entonces nosotros no es que hayamos identificado el problema. Nosotros venimos denunciando una serie de problemas hace mucho tiempo y proponiendo soluciones alternativas o salidas a esta situación. Y bueno, y se está premiando eso y se está premiando la consecuencia en la defensa de esos principios. Yo creo que eso esa sería una explicación más razonable
que la idea de algunos actores que pretenden entonces transformar esto en un tema del discurso de qué cosa, no es tanto, yo creo que no están identificando bien qué es lo que sucede, no han leído bien lo que sucedió en Europa o lo que está sucediendo en Europa o lo que sucedió en Estados Unidos. Por lo demás, nosotros estamos defendiendo efectivamente los derechos de los trabajadores chilenos en muchas materias, cosa que la izquierda abandonó. Si usted no participa en una primaria, ¿va a mantener su candidatura hasta noviembre o evalúa eventualmente ser candidato del Parlamento? Mire, esto depende del respaldo popular que tengamos. Yo siempre he dicho que si tenemos entre 18 y 20% respaldo popular, evidentemente vamos a una primera vuelta. ¿A cuándo? ¿Antes de la inscripción? Antes de la inscripción. Evidentemente que estaríamos forzados, no solamente forzados, sino que tendríamos que ir a representar a esa gente en una primera vuelta presidencial, eso está claro, ¿de acuerdo? Si el respaldo es de 10% o algo así, sería una candidatura más bien testimonial. Y nosotros somos el partido del conde Javier Humberto, no tenemos dónde caernos muertos, entonces quemar los cartuchos que tenemos en una candidatura testimonial no es necesariamente lo más razonable. Probablemente tendríamos que concentrarnos en hacer una elección parlamentaria exitosa. Pero esos son temas que se van a ir viendo en la medida que vayamos avanzando en el tiempo. Ahora, marzo está a la vuelta. Sí, marzo está a la vuelta. En marzo nosotros tenemos, por lo demás, también que terminar de constituir nuestro partido. Tenemos las elecciones internas, Consejo General. Ahí hay todavía decisiones que tiene que tomar la misma institucionalidad partidaria. Y sobre la base de eso se va a seguir avanzando. Diputado Johannes Kaiser, muchas gracias por venir a conversar esta mañana con nosotros aquí en la radio. Muchas gracias a todos ustedes y un último llamado a los parlamentarios de Chile Vamos. No es necesario, recapaciten, porque esta cuestión va a ser una pateadura después, se los explico. Gracias, diputado. Muchas gracias. Buenos días, gracias.